Streaming Channel presenta La mejor época de Venezuela. Está barato, dame 2. Capítulo 2. Miles de jóvenes tienen ahora la opción de formarse en universidades tanto en Venezuela como en el exterior, apoyados por el innovador plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Qué región de Venezuela? Margarita, en Estados Unidos, Alabama. Si usted es aceptado en una universidad de primer nivel en cualquier lugar del mundo, ese es el paso único que usted tiene que tomar. O sea, no le pedíamos recomendaciones, no le puso ninguna condición. Yo mismo, que vengo de una familia humilde, bueno, me dieron una beca en Mariscal de Ayacucho, ¿verdad? Y me fui a estudiar en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Yale, las dos universidades más rancias de los Estados Unidos. Gracias a ese programa de becas, yo no hubiera podido estudiar ni en la Universidad de Curazao, si no hubiera sido por el plan de beca Mariscal de Ayacucho, que fue un plan extraordinario. También se crea bajo la dirección de José Antonio Abreu un sistema de orquestas juveniles e infantiles, pioneros del mundo. Los ingresos petroleros también alcanzan para la cultura y el arte. Nacen museos y casas editoriales, y nuevos créditos impulsan una cinematografía nacional apenas incipiente. La palabra ecología se abre paso en el vocabulario nacional. En 1977 se crea el Ministerio del Ambiente, el primero de Latinoamérica. Centenares de miles de hectáreas son declaradas parques nacionales o reservas forestales. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, el que haga las estadísticas de los parques, de las áreas de parques nacionales, cómo fueron incorporadas, se va a dar cuenta que ese fue el gobierno en que se incorporó mayor superficie de áreas de parques nacionales. Ese es un logro importante en el campo de la conservación. A partir del boom petrolero del 73, los países productores han tomado la escena internacional y Carlos Andrés se coloca en primera fila. Nunca antes en la historia de Venezuela un presidente había salido tantas veces del país e intervenido en tantos foros. Ahora se asume como líder latinoamericano. La causa democrática de Nicaragua y los acuerdos de cooperación energética en Latinoamérica son ejemplos de su creciente protagonismo. Era una fuerza de la naturaleza desencadenada, ¿no? Entonces, claro que tenía mucho protagonismo, no era un líder, digamos, que se medía, ¿no? Él se entregaba totalmente. Cuando Torrijos plantea que el Canal de Panamá debe ser de Panamá, Carlos Andrés lo dijo: tú solamente lo lograrás si hacemos que el caso del Canal de Panamá sea latinoamericanizado. Porque el Congreso de los Estados Unidos, los senadores, jamás aprobarán de que el Canal de Panamá pase a ser manejado por los panameños. Puesto que el presidente Carter está dispuesto a llegar a ese punto, ayudarlo latinoamericanizando el problema. Y eso ayudó a que el Congreso de los Estados Unidos posteriormente no se opusiera. He estado en contacto con el jefe de gobierno de Panamá, con el jefe de gobierno de Colombia y con el presidente de Costa Rica, por cuanto fuimos los 4 países que dentro de la unidad y la comunidad latinoamericana orientamos una acción
hacia la cooperación con Panamá para el logro de este hecho que tiene una importancia histórica extraordinaria. Dos personas que tenían un inventario permanente de la coyuntura de todos los países de la región al día, que era Carlos Andrés y Fidel Castro, con los cuales era imposible no pasar horas recorriendo la coyuntura política, social y económica de los países. Mientras que estaba hablando y estaba haciendo un repaso de todos los problemas del mundo, Gonzalo Barrio me daba con el codo en el brazo y me decía: ¿ves? Este muchacho, Carlos Andrés, está muy bien. Quizá le falta un poquito de ignorancia. Porque hablaba de esto, hablaba con una absoluta seguridad. No nos dejaba hablar, él tenía solución para todos los problemas. Y entonces en un momento le dice Felipe a Carlos Andrés: Carlos Andrés, cállate por un ratito porque yo quiero también opinar y no has dejado hablar al presidente Arias. A él siempre andaba dando consejos, diciéndole a uno qué es lo que tenía que hacer. Sus viajes no son solo hacia los países vecinos, sino que recorre el mundo. Es la reafirmación del rol de Venezuela en una OPEP que adquiere una inesperada relevancia en esta década y apuesta a un nuevo orden internacional en el que los países emergentes tengan mayor autoridad en las decisiones de un mundo cada vez más globalizado. Por supuesto, Carlos Andrés Pérez, como presidente de Venezuela, era una figura muy atractiva, seductiva para las gentes que estaban involucrados en el manejo del tema petrolero en el mundo entero. Es un aprendizaje sobre la marcha de los acontecimientos. Carlos Andrés no habla ningún otro idioma. Su experiencia internacional solo cubría la región del Caribe, países que conoció en su largo exilio durante la dictadura militar de Pérez Jiménez, en los años 50. Muy bien que la entrada de Carlos Andrés Pérez en el Congreso de la Internacional era monumental, como si fuera un rey, con una gran comitiva, montones de gente detrás de él, que seguro andaba con ministros. En aquel tiempo Venezuela era posiblemente el país más rico de toda América Latina. Fue a la reunión del Internacional Socialista y, como anécdota, se encontró con Felipe González, que tenía prohibición de entrada a España. Carlos Andrés demuestra más bien su carácter, no solo su amistad, sino su carácter diciendo: no, tú te vienes conmigo. Entonces, durante el viaje le dije: mira, hagámoslo bien, no creemos una situación de tensión. Pero mi sorpresa fue que yo salí discretamente por detrás, él se bajó y lo primero que hizo cuando saludó a Juan Carlos fue decirle: quiero decirle que traigo contrabando en el avión. ¿Cómo que trae contrabando? Sí, que he traído conmigo a Felipe González. No es que el otro se reía y bueno. Su amistad y su apoyo al rey Juan Carlos en el proceso de transición democrática, su respeto y su amistad por Adolfo Suárez fueron muy notables. O sea, Carlos Andrés era un hombre realmente muy comprometido con la democracia española. Esos viajes los veían con reacción un poco negativa, diciendo que pretende realmente ser un líder mundial. Aunque su ambición es cuestionada por la oposición, no parecerá exagerado asegurar que muchos venezolanos celebran la popularidad del presidente fuera del país. Pero el jefe de Estado no es el único que viaja. Cada vez más venezolanos pueden y comienzan a hacerlo. La fortaleza del bolívar frente al dólar les permite a muchos salir por primera vez de Venezuela y su principal destino es la ciudad de Miami. A los venezolanos se les conocerá pronto por aquello que suelen decir: está barato, dame dos.
Han pasado 3 años de bonanza petrolera y el boom también se siente en la construcción de obras públicas. Hubo una inversión importante en escuelas y nuevos hospitales. De manera que prácticamente en todos los estados había una serie de ciclos básicos en construcción y una serie de hospitales que incorporaron miles de nuevas camas hospitalarias. Que había una gran escasez de agua, todo el mundo clamando por agua. Y entonces arranca de ese momento el programa de acueductos regionales, que fueron unos acueductos que suplían al mismo tiempo a una cantidad de poblaciones contiguas, de manera que en la actualidad muchas de las fuentes que alimentan los acueductos principales de las principales ciudades se construyeron en esa época. Son días en que todos pueden encontrar trabajo y las numerosas leyes y beneficios sociales le han ganado el apoyo de los sindicatos, tutelados por el partido de gobierno. Miles de trabajadores hacen vida en Guayana, convertida en el principal polo industrial, y cuyos proyectos demandan inmensos recursos del Estado para mantenerse en marcha. En la capital, crecen las expectativas por la construcción del metro de Caracas. Hay que tomar en cuenta de que en el primer gobierno de Pérez no solo invirtió el sector público. En el año 75, 76 y 77 son los años de mayor inversión del sector privado en toda la historia de Venezuela. El sector bancario toma vuelo y las agencias se multiplican. Recibir un crédito y montar una nueva empresa ya no es un plan inalcanzable. Aunque también surgen aventurados proyectos que en otros tiempos ni se hubieran planteado. Cuidado, mi amor, cuidado, ten cuidado. No, mi amor, acelera. Amor, mira qué lindo. Y aunque la producción nacional ha estado siempre protegida por los altos impuestos de aduana, los petrodólares también permiten que las importaciones se disparen. Si el mundo está en plena recesión por los altos precios petroleros, Venezuela va por el carril contrario y está a la vanguardia del consumo mundial. Nadie parece pasarla mal en la gran Venezuela. cambio me toca recibir una economía desajustada. Recibo una Venezuela hipotecada. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.